Bien, hermanos, vamos a ir a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 15. Será nuestro texto de estudio, Romanos 15, versículos 30 al 33. La lectura que hizo el hermano Wilson hace un momento, pues, como van a ver, está relacionada con el texto que vamos a estudiar. Entonces, vamos a estar en Romanos 15, versículos 30 al 33. El título que le he puesto al sermón el día de hoy es un pedido solemne, un pedido solemne. Dice así la bendita palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hace 15 días vimos que Pablo hizo comentarios adicionales acerca de su ministerio. Ya estamos, ustedes saben, estamos en el epílogo, en la parte final de la epístola. Ya se puede decir que la sección doctrinal propiamente ya ha concluido. Y Pablo aquí está hablando ahora sobre algunos particulares en cuanto a su ministerio, saludos personales, demás. Entonces, vimos algunos comentarios acerca de su ministerio, en especial sus planes y esperanzas de trabajo en cuanto al futuro. De manera más específica, ese plan o ese deseo que Pablo tenía de ir a España a predicar el Evangelio, pero en camino hacia allá, pues visitar y conocer a los hermanos en Roma. Ustedes saben, Pablo todavía no conocía esa iglesia. En el texto anterior, el apóstol suministró algunos principios que bien se pueden aplicar a la vida y ministerio de cualquier creyente, a saber, providencia, planeación, prioridad y disposición. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Hablamos de esos 4 principios que siempre debemos tomar en consideración a la hora de referirnos a nuestros planes, ya sean personales o ministeriales, con mayor razón. Sin embargo, como se mencionó la vez pasada, el apóstol era consciente que su vida y ministerio estaban en la voluntad del Señor. La vida de Pablo giraba alrededor de su obediencia al llamado divino que había recibido. O sea, Pablo y su ministerio giraban en torno a ese llamado específico que el Señor le había hecho, sometiéndose a su voluntad, como dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Como se dijo antes también, aunque tenía por costumbre empezar su ministerio en un área nueva predicando a los judíos, su propósito último era utilizar esa base judía para alcanzar incrédulos en tierras gentiles. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ese era el enfoque de su ministerio, para que los gentiles, como dice el verso 16, le sean a Dios una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, el servicio de Pablo se enfocaba con minuciosidad en el cumplimiento preciso de la voluntad de Dios. Como van a ver, ese va a ser como el foco de estudio el día de hoy. El sometimiento, el cumplimiento de la voluntad de Dios. El apóstol procuró seguir el ejemplo de su Señor en Juan 5:30, quien dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo no vino a cumplir sus propios planes, sus propios proyectos. No, vino a cumplir la voluntad del que lo envió. Ya todo hacía parte de un plan, ¿no?
desde la eternidad. Bueno, Cristo vino a llevar a cabo esa voluntad. Así como era cuidadoso en cuanto a las personas a quienes predicaba el apóstol, esto es bien interesante, así como él era cuidadoso en cuanto a las personas a quienes predicaba, también era metódico sobre la manera de enfocarse en los lugares donde ministraba. Porque, como hemos dicho y vimos en otros sermones atrás, Pablo sí se esforzó de una manera tremenda por alcanzar a muchas personas en muchos lugares, como veíamos, desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿no es cierto? Ya saben. Pero no era que Pablo predicaba a todos y cada una de las personas que él se encontraba en el camino, o predicaba en todas y cada una de las plazas o lugares donde que se encontraba. No. Él simplemente seguía la voluntad de Dios. Donde el Espíritu Santo lo guiaba, allí entonces predicaba. Como digo, esto también podemos aplicar a nosotros, porque hay personas incluso que se atreven a decir, no, pues tenemos que salir a todos los lugares y con todas y las personas. Bueno, Pablo mismo le pide, creo, a los filipenses, si no estoy mal, que ore para que el Señor abra puertas, porque no se trata de romperlas tampoco. Se trata donde el Señor abre las puertas, entonces allí hay oportunidad. Ahora, sus 3 viajes misioneros, los 3 del apóstol, cubrieron gran parte de los mismos territorios. Eso es algo interesante. No, otra vez, el apóstol no fue por donde quiso, sino que cubrieron casi la misma área, aunque el segundo y tercero se expandió un poco más que el primero con su trayecto por Macedonia y Acaya, lo que es hoy día Grecia, e incluso hasta Ilírico, un poco más al occidente. Durante su segundo viaje, después de ministrar otra vez en Galacia, eso es Turquía, él y Silas habían planeado viajar en dirección hacia el norte. O sea, Pablo tenía el deseo, la voluntad de quizás ministrar a otra gente que no había alcanzado en Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió, como leemos en Hechos 16. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, donde Pablo tuvo una visión de un hombre que los llamaba desde Macedonia, después de lo cual procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Pablo siempre procuró someterse a la voluntad del Señor, incluso en un tema tan importante como la predicación del Evangelio. Él no predicó donde quiso, él predicó donde el Espíritu Santo lo llevó. Los planes personales de Pablo siempre estuvieron sujetos a la dirección y revisión de Dios. Y es por esa razón, mis hermanos, que Pablo ahora les hace un pedido solemne a estos hermanos en Roma. Ustedes saben, la última vez dijimos que Pablo realmente tenía el deseo y la voluntad de conocer a estos hermanos en Roma. ¿Recuerdan? Cuando fuera rumbo a España. Él tenía el deseo de corazón. Pero Pablo era consciente que su vida y ministerio dependían únicamente de la voluntad del Señor. Y es por eso que él pide a estos hermanos diciendo que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo era consciente que su vida y ministerio estaban rendidos completamente al Señor y por tanto sus deseos y planes también. Es fácil quizás para algunos decir, no, yo rindo mi vida al Señor. La pregunta que tendría que hacerle ahora es, bueno, ¿estás rindiendo tus planes, tus sueños al Señor? Sí, porque esa es la verdadera rendición. No solamente se trata de palabras, ¿no? Estamos rindiendo nuestros deseos, nuestros planes al Señor. No se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de hacer su voluntad. Así que veremos hoy, primero, la solemnidad de su pedido. Segundo, las peticiones de su pedido. Tercero, el propósito de dicho pedido. Y finalmente, una bendición. Entonces, empecemos con la solemnidad del pedido. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
Esa palabra, pero os ruego, es una expresión que introduce la exhortación paulina a que los lectores oren por su protección y ministerio. Es un ruego, es una súplica que el apóstol le está haciendo a estos hermanos en Roma. Nótese la solemnidad de la expresión, por nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene la parte solemne de este pedido. Dice, por nuestro Señor Jesucristo, que hace referencia, por supuesto, al Salvador en toda la plenitud de su ser y significado para la iglesia. Y nótese también allí la palabra nuestro. Pablo no solamente dice, por mi Señor Jesucristo o por el Señor Jesucristo, no, dice por nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él es Señor tanto de Pablo como Señor de aquellos a quienes Él se está dirigiendo. Entonces, Pablo hace un ruego, hace un pedido, y la base de ese pedido, ¿verdad? ¿Es quién? El Señor Jesucristo, el Salvador de Pablo y Salvador de ellos también. Pablo apela a nuestro Señor Jesucristo porque era el mismo Señor que se había sacrificado por Pablo por amor a él, según Gálatas 2:20, y que le había designado personalmente para ser apóstol a los gentiles en Hechos 22. Él dijo a los creyentes en Corinto, y esto lo hago por causa del Evangelio. Todo lo que Pablo hacía, sus cartas, sus prédicas y mucho más, todo lo que él sufría era por una sola causa. ¿Cuál? El Evangelio. O si quieren ponerlo en una persona, Jesucristo. Jesucristo. Y es en virtud de Cristo y su obra que Pablo les está haciendo este pedido a los romanos. Es en virtud de lo que ya Cristo había hecho por él y su iglesia. En una carta posterior a los Corintios, 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, ustedes saben, en el primer siglo, hacer una confesión de fe, de ser creyente y ser bautizado, identificarse con el cristianismo no era como hoy día. No. Realmente eso implicaba casi firmar una sentencia de muerte. Y él dice, sí, es así, no nos predicamos sino a Jesucristo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. También confesó, capítulo 12, verso 10 de 2 Corintios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Qué era la motivación del apóstol para hacer todo lo que hacía y para sufrir todo lo que sufría? Jesucristo. A los filipenses dijo, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué era lo realmente valioso para Pablo? Cristo. Jesucristo era su principal motivación para todo lo que hacía, y por eso apela a Él en este pedido que le hace a los romanos. Él era ministro de Jesucristo y a Él se debía por completo. El cristiano fiel testifica por causa de aquellos que necesitan al Señor, claro, por supuesto que sí. Y sirve por causa de quienes necesitan ayuda, por supuesto. Pero su motivo supremo siempre debería ser servir a su Señor y Salvador, en cuyo nombre y por cuyo poder ministra a otros. Esa debe ser la verdadera motivación del creyente. Ahora, el apóstol no solo apela al Señor Jesucristo,
sino que también lo hace al amor del Espíritu, como dice el texto. Ese mismo que el Espíritu ha derramado en los corazones de todos aquellos que pertenecen a Cristo. Sí. O sea, que Pablo está apelando, por un lado, al señorío de Jesucristo, aquel a quien él rinde su vida y su ministerio, pero por otro lado está apelando al amor del Espíritu que los une. Y que en consecuencia cabe esperar que oren los unos por los otros. El amor es por excelencia fruto del Espíritu. Y a menos que el Espíritu Santo more en una persona, el tal no puede amar al prójimo y mucho menos orar por él genuinamente. Sí. Eso es sumamente importante. Puesto que el amor es fruto del Espíritu, una persona que no tenga el Espíritu, en otras palabras, que no sea creyente, pues el tal no puede amar al prójimo y mucho menos orar por él genuinamente. Pero el que tiene el Espíritu morando en él, el tal sí puede amar al prójimo y orar por él genuinamente. Porque de hecho la oración es la mayor manifestación de gracia y amor hacia una persona, hacia un hermano. En esto, dice 1 Juan 3, 10 y 16 al 18, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, está claro, aquí Pablo va a hacer una declaración doctrinal clara, como la luz del mediodía. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Punto. ¿Sí? En esto, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una pregunta retórica. Tú dices que amas a tu hermano está en necesidad, necesita ayuda, necesita apoyo, necesita consuelo, necesita ánimo, necesita que ores por él. ¿Lo estás haciendo? Pero si cierras contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Qué verdad más fuerte. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y como les decía, la oración es la mayor manifestación de amor por un hermano. ¿Y saben por qué? Claro, también es necesario lo otro, como estábamos leyendo aquí. Ve a su hermano en necesidad y no le ayuda. Bueno, pero ¿saben por qué la oración es la mayor manifestación de amor? Porque estamos dejando toda su carga, o sea, la carga de nuestro hermano, la estamos dejando en aquel que prometió: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, quizás habrán cosas en las que no podamos definitivamente ayudar a nuestro hermano, ¿cierto? Ya sea por una o por otra razón. Pero lo mejor que podemos hacer por él es entregarle su problema. ¿A quién? Aquel que sí lo puede llevar y que sí puede proveer una respuesta. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces es lo que nos falta. Muchas veces es lo que nos falta, tanto en lo personal como con otros hermanos. Llevarle las cargas a Él. Él es el soberano, el todopoderoso y bienhechor Jesucristo. Quizás la característica cardinal, siguiendo adelante, de una persona que hace con fidelidad la voluntad de Dios es la oración. Y fíjense, aquí hay quienes pudieran decir, bueno, si Dios es soberano, si Él hace lo que quiere, si Dios ya ha decretado todo, pues ¿qué sentido tiene orar?
¿No es cierto? Hay personas que pudieran reflexionar de esa manera. ¿Qué sentido entonces tiene la oración? Bueno, mis hermanos, es lo opuesto, es al contrario. Es porque creemos que Él es soberano, que Él es todopoderoso, pero también porque creemos que Él es un Dios de gracia y de misericordia. Es por eso que nos dirigimos a Él. Porque sabemos que Él está en control de todo. ¿Sí? Por eso Pablo aquí le urge a sus hermanos en Roma que me ayudéis orando por mí a Dios, porque él sabía que estaba bajo el control de Dios y que si era la voluntad de Dios, esos planes, esos deseos que él tenía se iban a llevar a cabo. Por eso los rinde ante él. Ahora, ese término, esa expresión, que me ayudéis, término griego, es un anogizomai, es una forma intensificada de la expresión agonizomai, que significa luchar o combatir, y de hecho es el término del cual viene la palabra agonizar. O sea, lo que Pablo está pidiéndole a estos hermanos en Roma es que se metan en esa lucha agónica que Pablo mismo estaba experimentando. Que se metan en esa lucha, orando por él a Dios. Jesús utilizó la misma palabra cuando dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, agonizomai, pelearían hasta agonizar para que yo no fuera entregado. Pero pues otra vez, mi reino no es de este mundo. Aunque Pablo pide que se ore por protección mientras se encuentra en Judea, en este pasaje el apóstol no habla en primer término acerca de una lucha en oración contra las fuerzas del mal. Su énfasis aquí es más que todo en la lucha perseverante al lado de sus hermanos en Roma, para que se unieran en sus oraciones por él a Dios. La importancia, dicho sea de paso, la importancia de venir los miércoles de oración, ¿no? Porque ¿cómo sabemos cuáles son las luchas o las cargas que mi hermano tiene? Bueno, aquí los miércoles cuando venimos, los hermanos traen tanto sus acciones de gracias como sus peticiones, y son conocidas. Y podemos entonces orar los unos por los otros. La importancia entonces de estar unidos para poder estar orando los unos por los otros. En sus cartas hace muchas peticiones semejantes. En Efesios 6, por ejemplo, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Cuando Pablo pide a un grupo de creyentes, independientemente del área geográfica o la iglesia a la cual dirigiera su carta, él ya les ha dicho de antemano, ¿no es cierto?, su situación y le cuenta algo de su ministerio precisamente para que se unan a él en oración. Durante su primer encarcelamiento en Roma, él imploró a los Colosenses 4, 2 y 3, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. La oración, mis hermanos, es con frecuencia una batalla. Algunas veces el contrincante es nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Ustedes batallan para orar. Yo también, todos de alguna manera, en alguna o en otra situación. Y puede ser la vieja naturaleza que todavía se rebela contra la ley de nuestra mente y nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros, como dice Pablo en Romanos 7. La oración siempre es de una u otra forma una lucha en contra del pecado y la maldad. Sí. Satanás no quiere que oremos, ¿sí?
porque Él sabe que si oramos al Señor, que si estamos en total dependencia de Él, pues obviamente vamos a vencer, porque las fuerzas no vienen de nosotros. Nuestras armas son poderosas en Cristo para la destrucción, como dice, de potestades, en fin. Entonces, la oración de una u otra forma es una lucha contra el pecado, la maldad, bien sea en nuestro interior o nuestro alrededor. Algunas veces, como Isaías atestigua, es necesario despertarnos para apoyarnos en Dios. Aunque no luchemos con el Señor como lo hizo Jacob, la lucha espiritual de la oración puede ser algunas veces igual en intensidad. Entonces, mis hermanos, aquí otra vez, recordando la importancia de estar unidos siempre, orando los unos por los otros. Tú puedes orar solo, sí, está bien, y debes hacerlo, pero es mucho mejor cuando oramos todos. ¿Sí? No porque si tú eres hijo de Dios, no porque tu oración no vaya a ser escuchada, no. Pero cuando el pueblo de Dios se une en oración por un motivo en particular, entonces es, de alguna manera ese deseo o esa necesidad, ¿verdad? Esa petición se intensifica. Y otra vez, no vamos a cambiar la voluntad de Dios, no vamos a cambiar la voluntad de Dios, pero sí es la voluntad de Dios que oremos y que dependamos de Él. Sabemos a partir de su propia palabra que Dios es soberano e inmutable, como decía. Pero también sabemos, con base en la misma palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago 5:16. Mire, ahí mismo en Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante. ¿Alguno triste? ¿No es cierto? ¿Alguno enfermo? Oren, llamen a los ancianos, oren por él. O sea, la Biblia nos manda a orar los unos por los otros definitivamente. Eso es una verdad. Tenemos aparte la promesa de nuestro Señor soberano de que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tenemos promesa, mis hermanos. El problema es, como lo he dicho otras veces, que no le creemos a Dios. Ese es el problema real. No le creemos a Dios. Ahora, obviamente, en el mismo contexto, Lucas aclara de qué se está refiriendo aquí, de pedir y de buscar. Y se está refiriendo de manera específica al Espíritu Santo. Y es que tener al Espíritu Santo siempre de nuestro lado, esa es la mayor de las bendiciones que podemos tener. Es tener al Señor Jesucristo mismo dentro de nosotros, como guía, como ayudador, como consolador. Cualquier teología que aminore el poder de la oración o la intensidad en la oración es una herejía. Pablo sabía del poder de Dios obrando por medio de las oraciones y por eso les hace este solemne pedido a sus hermanos en Roma. Ahora, ya hablamos entonces en cuanto a la solemnidad del pedido, ¿no es cierto? Pablo apela y pone por testigo al Señor Jesucristo y por otro lado al amor del Espíritu, a ese amor que los unía, que los hace unos, que los hace uno. Ahora hablemos rápidamente de las peticiones del pedido, versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Al principio de la carta, Pablo asegura a los creyentes que testigo me es Dios, en Romanos 1, versículos 9 y 10, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? O sea, Pablo pone a Dios por testigo
de que él en realidad había estado orando por los creyentes de Roma desde mucho antes. Ahora, él pide a esos mismos hermanos en Cristo que oren por él. ¿Sí? Y no es que Pablo esté pidiendo ¿cómo se dice? Un cambio de favor, ¿no? O sea, yo oré por ustedes, ahora ustedes háganlo por mí. No es eso. Otra vez, volvemos un poco atrás. Es el amor del Espíritu, el amor de Cristo que nos une y nos constriñe. Entonces, Pablo pide a estos hermanos que oren por dos cosas en particular: por su seguridad en Judea, por su seguridad de los judíos incrédulos cuando vaya a Jerusalén, y por el éxito de su ministerio a los santos, con la ofrenda que él iba a llevar. Entonces, en primer lugar, hablemos de la seguridad. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Eso es el verso 31a. La palabra rebeldes, que viene de apetío, que alude a la idea básica de ser obstinado e imposible de persuadir. Eso significa rebelde, alguien que es obstinado, alguien que es difícil de persuadir. En este contexto se refiere a judíos que en su obstinación rehusaban creer el evangelio y por ende eran rebeldes y desobedientes a Dios, y a cuyo hijo el Mesías habían rechazado. Esos eran los rebeldes, para lo cual Pablo pide a los romanos que el Señor lo libere de ellos. Y ahorita vamos a hablar también de la liberación a la cual Pablo se refiere. Por eso también se traduce en otras versiones los que no creen, o sea, los rebeldes, los que no creen, los incrédulos, los que rechazan, en fin, es lo mismo. En Hechos 14:2 también, cuando se refiere a los judíos que no creían, los cuales además, como dice 13:50 de Hechos, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En otras palabras, estos judíos incrédulos no solamente rechazaban el evangelio, sino que de una manera activa perseguían a los que sí creían, a los creyentes, pues. Desde que empezó su ministerio en Damasco, cuando predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, hablando de Cristo, Pablo fue marcado para morir por los líderes judíos. Eso está en Hechos 9:23. Ustedes saben que tuvieron incluso que bajar a Pablo por una canasta, en fin, para librarlo en ese momento. Poco tiempo después, por los judíos de Jerusalén, cuando empezó también a predicar el evangelio. Para el tiempo en que se escribió la carta a los romanos, ya Pablo había sufrido escarnio, cárceles, azotes, golpes y hasta apedreamiento por parte de los judíos que con fiereza se oponían a él y al evangelio que predicaba. Así que el hecho de que Pablo pidiera por seguridad durante su viaje a Jerusalén era porque en verdad su vida estaba en peligro. No era algo de la imaginación. No era algo, pues es que yo creo que van. No, es porque él ya lo había sufrido, ya lo había experimentado. Ahora, la petición, aquí viene lo interesante de esta petición. Quiero que pongan mucho cuidado. La petición de Pablo para que sea librado, escuchen, no era con el propósito de evitar ser perseguido o incluso muerto. Eso es lo interesante. No era precisamente a eso que se refería Pablo. El apóstol pidió con abnegación ser librado solo en la medida en que fuese necesario para que pudiera completar el ministerio que el Señor le había dado. ¿Escucharon eso? Pablo estaba pidiendo a estos hermanos que oraran por él para que fuera librado de los judíos rebeldes solo en la medida que fuese necesario para completar la obra de Cristo por medio de él. Mucho antes de llegar a Judea, él sabía que le esperaban problemas y sufrimiento mientras su embarcación hizo escala en Mileto. Él dijo a los ancianos de Éfeso, que salieron hasta Mileto, les dijo, en Hechos 20:22 ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén,
Ya Pablo había salido de Corinto, de donde él escribió la carta a los romanos precisamente, y ahora iba rumbo a Jerusalén a llevar esa ofrenda de la cual hablamos la vez pasada. Hizo una escala allí en Mileto, salen los hermanos de Éfeso y Pablo les dice: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, escuchen, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, tenía incertidumbre, pero de una cosa sí sabía: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, no sabía qué iba a pasar, pero sí sabía en parte. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué era lo que le iba a pasar? ¿O qué iba a suceder? ¿O qué podía esperar? Prisiones y tribulaciones. Pero, esto es sumamente increíble lo que dice Pablo aquí. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, por eso les dije hace un momento, que Pablo pidió a los romanos que oraran por él en su viaje a Jerusalén para ser librado de los judíos rebeldes solo en la medida que él pudiera completar el ministerio para el cual el Señor lo había puesto. Dice aquí en Hechos 20:24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, van a venir tribulaciones, prisiones, bienvenidas, si eso es parte del plan de Dios. Bienvenidas si de esa manera puedo completar el ministerio al cual el Señor me ha llamado. Cuando Pablo y sus acompañantes llegaron a Cesarea, se quedaron algunos días en casa de Felipe el evangelista, lectura que ya se hizo al principio. En ese lugar, escuchen, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, reporta Lucas, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, aquí de una manera gráfica lo hace Ágabo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pero Pablo de ninguna cosa hacía caso ni estimaba preciosa su vida, con tal que acabase la carrera o el ministerio al cual el Señor lo había llamado. Eso es una vida sometida a la voluntad de Dios, definitivamente, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la petición de Pablo al respecto, para ser librado de los rebeldes que están en Judea, sí fue contestada de manera positiva, en el sentido de que los judíos incrédulos que estaban en Judea no pudieron quitarle la vida. Ustedes saben, ¿verdad? El mal llega hasta donde se topa con Dios. Ustedes saben, Satanás está encadenado. Dios le suelta la cadena hasta donde él quiere, como le sucedió con Job. Estamos diciendo que su oración de ser librado de los rebeldes en Judea fue contestada de manera positiva, en el sentido de que los judíos incrédulos que estaban en Judea no pudieron quitarle la vida. Eso quisieron, pero no pudieron porque Dios no lo permitió. Fue golpeado y encarcelado, pero su vida fue conservada por la divina providencia. ¿Y por qué? Bueno, como dice Hechos 23:11, mientras se encontraba bajo custodia por parte de los romanos en Jerusalén, se le presentó a Pablo el ángel del Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, Pablo en ese sentido era intocable. ¿Se dan cuenta? Sí, sufrió tribulaciones, prisiones, sí, por causa del evangelio, por causa de Cristo. Pero su vida al final estaba en manos del Señor. Ahora, hablemos en segundo lugar del éxito. Pablo pide
otra de las peticiones es porque tuviera éxito al llegar con esta ofrenda a los santos en Jerusalén. La segunda petición, como digo, fue que sin importar los peligros, estoy en el 31b de Romanos 15, sin importar qué peligros le pudiesen acontecer, la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén fuese acepta. En otras palabras, él quería que su ministerio beneficiara al pueblo del Señor que estaba en esa ciudad, el lugar del nacimiento de la iglesia. No estaba interesado en lo que podría llamarse éxito profesional. Aquí vamos aclarando el término, ¿no? Pablo no estaba obsesionado por el reconocimiento y la fama. Ay, qué bueno, Pablo, mira, nos trajo una ofrenda de los hermanos gentiles. No, ese no era el éxito al cual Pablo se refería. De hecho, él ya había advertido a los creyentes gálatas en Gálatas 1, 8 y 10, si aún nosotros, o sea, él se está incluyendo, si se dan cuenta, ¿no? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. No, ese no era el interés de Pablo. Debido a que él y sus acompañantes gentiles de Macedonia y Acaya estaban trayendo una contribución monetaria a la iglesia de Jerusalén, que en su mayor parte era judía, entonces el apóstol lo que en realidad era que quería que los santos de Roma oraran con él para que el regalo, esa ofrenda, no les fuera a ofender a los creyentes judíos en Jerusalén, sino que la ofrenda fuese acepta por los santos en ese lugar. Eso era por lo que Pablo quería. Pablo quería que esa ofrenda fuera recibida con gratitud y amor por lo que representaba. Y era un gesto de amor fraternal y reconciliación de parte de los gentiles. Y Pablo oraba al Señor y le pide a los romanos que oren con él para que esa ofrenda sea recibida de esa manera, como un gesto, como un acto de amor y de reconciliación. Y esto, como vimos la última vez, era algo muy importante, porque ustedes saben que incluso entre creyentes, judíos y gentiles, no se trataban muy bien. Entonces, la importancia de ser acepta esa ofrenda. La oración por el éxito de su viaje a Jerusalén también fue contestada, como leemos en Hechos 21, versos 17 y 19 al 20. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos otra oración contestada. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales Pablo, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Entonces, bien, hemos visto, Pablo primero ha pedido por seguridad de los rebeldes judíos. Vemos que el Señor ciertamente lo guardó, porque era conforme a su voluntad, conforme a sus planes. Y por otro lado, vemos que esta petición de que la ofrenda fuera recibida con éxito también fue contestada. Quizás no, vamos a decir, en los términos, en la manera como se hubiese querido, pero fueron contestadas. Y eso es lo que nosotros también siempre debemos tener en cuenta cuando oramos al Señor. No siempre debemos esperar lo que nosotros estamos esperando. Muchas veces el Señor tiene cosas mejores para nosotros que ni siquiera nos imaginamos, pero que son conforme a su voluntad. Rápidamente hablemos del propósito de este pedido, versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo se anticipa al tiempo cuando por fin llegue a la iglesia de Roma y expresa su esperanza de que pueda hacerlo con gozo, ¿no? El apóstol ya les había dicho en verso 24: espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez haya gozado con vosotros. A lo largo de su carta a la iglesia de Roma, el apóstol ratifica ese deseo, como lo hace en el
en este texto, donde aclara que su esperanza de visitar a Roma en persona solo se justificaba como algo que fuera bajo la voluntad de Dios. Otra vez, Pablo tenía un deseo genuino de conocer, de visitar, de pasar tiempo, disfrutar de la comunión con ellos, solo si eso era bajo la voluntad de Dios. Otra vez, la importancia de rendir nuestros deseos y nuestros planes a los de Dios, a la voluntad de Dios. En los versículos iniciales de sus primeras cartas a la iglesia de Corinto, Éfeso, Colosas y su segunda carta a Timoteo, Pablo reconoce que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo no hubiese llegado a ser apóstol ni siquiera si no hubiera sido la voluntad de Dios. Y Pablo tenía eso muy presente siempre. Y por eso pide a los hermanos que oren. El enfoque supremo de su vida personal y de su ministerio público siempre fue la voluntad de Dios. Cuando los creyentes en Cesarea rogaron a Pablo que no prosiguiera el viaje hasta Jerusalén a causa de los peligros que tendría que enfrentar allí, escuchen lo que respondió en el verso 13 de Hechos 21. Me llama la atención estas palabras. Pareciera que Pablo fuera insensible, ¿no? Miren cómo se expresa. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome de corazón? Como que Pablo no tenía sentimientos, ¿no? Bueno, no es eso, miren. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No era que Pablo fuera insensible, no, es que Pablo tenía las cosas o las prioridades en el orden en el que deben de ir. Ese es el punto. Para nosotros quizás la prioridad es la economía, en otros casos la salud, el bienestar, la familia. Bueno, sí, esas son cosas buenas que en la medida que el Señor quiere, si Él desea, nos las va a dar. Pero no debe ser la prioridad. No. Aquí vemos cuál era la prioridad de Pablo. Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino incluso a morir, si esa es la voluntad de Dios. Como vimos más adelante, esa todavía no era la voluntad de Dios, porque como él mismo le dijo, bueno, así como predicaste en Jerusalén, tienes que ir a Roma. Bueno, esos son los planes del Señor. Lo que a él le sucediera, escuchen, carecía de importancia siempre y cuando estuviera siguiendo la voluntad del Señor, haciendo la obra del Señor. Eso era lo que realmente importaba para Pablo, hacer la voluntad de Dios. Los planes, como dijimos al principio, los planes personales de Pablo siempre estuvieron sujetos a la dirección y revisión de Dios. El deseo personal que Pablo tenía de ministrar en España nunca se realizó. Y no obstante, el apóstol sí alcanzó a llegar a Roma, quizá no en las condiciones que esperaba, pero encontró el gozo y reposo confortante de estar en compañía de quienes alguna vez anheló ver. Mire, Pablo, ya lo he dicho, deseaba ver, conocer, pasar tiempo con estos hermanos en Roma. Y sí, eso también se cumplió. Quizás no en las condiciones que hubiera querido, pero sí, y encontró, aún en medio de esas condiciones, como prisionero, encontró el gozo y el reposo confortante de estar en compañía de aquellos que anheló ver. Cuando él y sus compañeros llegaron a Roma en Hechos 28:15, leemos, de donde oyendo de nosotros, los hermanos de Roma salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, o sea, donde llegó la embarcación. Y al verlos, no me imagino el sentimiento de Pablo en ese momento, ¿no es cierto? Aquellos a quienes en su carta les dijo, quiero conocerlos, quiero pasar tiempo, quiero tener comunión.
Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Sí, también fue respondida esa petición, pero solo en los términos del Señor. Y de esa manera, como leemos aquí, fue confortado. Él dijo, para ser confortado mutuamente. Eso dijo en el capítulo 1 de Romanos. Y efectivamente así fue. Cuando los vio, fue confortado. Cobró aliento. El resultado es que aunque los sucesos ocurrieron de una manera que Pablo no podía haber anticipado, después de haber estado en Roma durante cierto tiempo, él pudo escribir en Filipenses. Pablo escribe la carta a los Filipenses ya estando en Roma, estando bajo custodia. Y mire lo que le escribe a estos hermanos, ya preso. Quiero que sepáis, hermanos, es una carta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido en realidad han contribuido para el progreso del Evangelio. O sea, contrario a lo que nuestra mente pudiera pensar, agarraron a Pablo y ahora ¿qué hacemos? Mire lo que dice. Las cosas que me han acontecido en realidad han contribuido para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Miren, el Señor me da una oportunidad tremenda de predicar el Evangelio a principales romanos. Es lo que está diciendo. Wow. Esa oportunidad no la hubiera tenido si no hubiera llegado en esas condiciones. ¿Se dan cuenta? Y no solo eso, sigue diciendo, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, o sea, en lugar de lamentarse, ay no, pobrecito, no, mire que cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow, bendito el Señor. Y más adelante, versículos 19 al 20 de Filipenses 1, porque sé, y otra vez volvemos con lo que empezamos. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? ¿Recuerdan? ¿Qué era? ¿O quién? Cristo. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración, otra vez Pablo siempre con lo mismo, ¿no? Insistiendo con el tema de la oración. Ya lo dijimos, Pablo sabía que Dios, quien es soberano y todopoderoso, sí se vale de nuestras oraciones, no porque las necesite, Dios no necesita nuestras oraciones, ¿no? Pero Él las toma como un medio para consolar y confortar. Entonces, mire lo que dice Pablo aquí, a los filipenses, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, pues los hermanos estaban orando para que Pablo saliera ya libre de la cárcel. Vamos a ver si es a eso que se refiere con la liberación. Mire lo que dice. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, subrayen estas palabras, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En otras palabras, Pablo podía estar seguro, podía estar confiado de que independientemente cuál fuera el veredicto de César a quien él apeló, independientemente de eso, Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo. Si lo dejaban libre, bienvenido. Y si lo mataban, como después sucedió, gloria a Dios. Es en el mismo contexto que Pablo dice, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que cualquiera de las dos está bien. ¿Por qué? Porque para Pablo su motor, su principal motivación, ¿quién era? Jesucristo.
Y eso era todo lo que lo movía a él. Y era por él que él hacía todo lo que hacía y sufría todo lo que sufría. Esa es Aquí podemos nosotros preguntarnos a nosotros mismos cuál es el motor de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Nuestros hijos? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿La economía? ¿La salud? ¿Qué es lo que nos mueve en realidad? Cristo era su verdadera liberación. Por eso Pablo dice: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, eso resultará en mi liberación. ¿Cuál era la verdadera liberación de Pablo? Estar en comunión con Cristo, ya fuera en vida o en muerte. Nuestros planes, escuchen mis hermanos, nuestros planes, así como los de Pablo, también deben estar sujetos a la dirección y revisión de Dios, teniendo presente que nuestro propósito último es glorificar a Cristo en nuestro cuerpo, ya sea en abundancia o en escasez, salud, enfermedad, en la vida o en la muerte. Sonó como si fuera una ceremonia de matrimonio. Bueno, sí, hay un pacto allí cuando se casan dos personas, pero nuestro pacto principal es con el Señor Jesucristo, independientemente de las circunstancias. Y rápidamente, ya con esto termino, así como Pablo termina: el Dios de paz sea con todos vosotros. Antes de extender sus saludos personales, como vamos a ver en el capítulo 16, Pablo, y dar de hecho también una advertencia, Pablo da esta breve pero emotiva bendición: el Dios de paz sea con todos vosotros. Pablo sabía y entendía de que Dios es la fuente de toda paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fundamental, y aquí aprovecho para hacer un llamado a aquel que todavía no está en esa comunión íntima con Cristo. Fundamental para tener esa paz es la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Él es nuestra paz, como dice Pablo, que de ambos pueblos hizo uno. Y mediante la cruz, Efesios 2:16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Nuestro principal problema no es con el prójimo, aunque también los tenemos, pero nuestro principal problema era con Dios. Y Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, ¿qué hizo? Mandó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Así que, amigo que estás aquí, que todavía no tienes relación con el Señor, te invito: ven, reconcíliate con Él. Él ya proveyó el medio para reconciliar y para reconciliarte con Él, y para que puedas encontrar la verdadera paz. Como resultado, la persona que ha sido reconciliada puede tener la seguridad interior de que los pecados pasados han sido perdonados, los acontecimientos presentes son encaminados para bien, y que en el futuro nada podrá separarlo del amor de Dios en Cristo. Y podemos decir de esa manera que todo estará bien. A pesar del hecho de Pablo, a pesar de todo lo que él sufría, él conocía de una manera íntima al Dios de paz y vivió en la paz y tranquilidad reposada que Dios da a aquellos que se mantienen en su voluntad. Cuando el apóstol expresa la bendición que este Dios de paz sea aquellos con a quienes se dirige, él quiere decir que su deseo interior es un deseo que ha de cumplirse en todos los que aman al Señor. Y es que este Dios de paz pueda acercarse tanto a ellos que puedan experimentar esa paz en sus vidas, puedan meditar en ella, poseerla, disfrutarla a pesar de las adversidades, al igual que el apóstol podía disfrutarla también. Cuando nosotros hablamos de paz, mis hermanos, no estamos hablando de algo místico meramente. No, es real. Cuando hablamos de que aún en las tribulaciones podemos estar bien, no es solamente un lavado de cerebro. No, eso es una realidad. Es un hecho. Todo aquel que está en Cristo ya
ha sido reconciliado con Dios y ya está en paz con Él. Otra vez, eso no depende de tus sentimientos, eso depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Y qué más decir? Como Pablo concluye en esta oración, añadiendo aquella palabra de solemne afirmación, diciendo amén. Que el Señor así lo haga con nosotros. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque toda ella, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Perdónanos, Señor, perdónanos por nuestra incredulidad muchas veces, en dudar, en no descansar en ti, en no rendir nuestros planes, nuestros deseos a tu voluntad. Y perdónanos también en no orar los unos por los otros o estar al pendiente muchas veces de nuestros hermanos. Te rogamos, oh Dios, en Cristo, que nos bendigas con esta palabra, que nos reconfortes, que nos consueles, nos redargullas. Haz lo que tienes que hacer con todos tus hijos, con todos nosotros, Señor. Te lo imploramos, oh Dios, ten misericordia, salva, santifica, Señor, a este tu pueblo. En Cristo te lo rogamos. Amén.